¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos, porque miren, por fin el día de hoy retomamos la serie de recomendación de orbes. Ya hoy toca la parte número 38 o capítulo número 38, chicos. Ya saben en qué consiste la serie, pues seleccionamos 3 mutantes, de los cuales los analizamos y obviamente damos su recomendación de orbes y obviamente les menciono si valen la pena o no. Pero les recuerdo que estos 3 mutantes son seleccionados por ustedes. ¿Cómo? Mediante los comentarios. Así que no olviden comentar en este video los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes. Y les recuerdo que en la descripción les dejaré el link a la lista de reproducción de los 38 capítulos que hay hasta ahora, chicos. Así que los 3 mutantes del día de hoy, chicos, pues tenemos al legendario hibridable Guardián Galáctico, tenemos a la jefa de Reactor Lily y por último tenemos a la legendaria Reina Racti. Obviamente ya saben, análisis, recomendación de orbes y si valen la pena. Así que de resto, con este video, chicos, de recomendación, comencemos desde ya. Y bueno, chicos, damos inicio al video con este legendario hibridable llamado Guardián Galáctico. Este mutante sable con galáctico que tiene la habilidad de respuesta, chicos. Veamos esas estadísticas. Cuenta con una velocidad de 3.45, una vida total de 3524, el daño de sus ataques es de 1326. Cuenta con una respuesta de 198 puntos, que se diría que es un 15%, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de respuesta alcanza un 25%, chicos. Entonces, Guardián Galáctico, ¿qué me refiero con legendario hibridable? Significa que tú simplemente te vas al hibridador, colocas cualquier sable y por otro lado colocas cualquier galáctico y tienes la suerte de que te pueda salir. O sea, el mutante sale con suerte, sale al azar. Por eso me refiero con legendario hibridable. Un mutante que obviamente no se lo recomiendo, está fuerísima de meta, más que todo es por su vida, amigos. Tiene muy poca vida y les recuerdo, este mutante hace 5 años era, hace 5 o 4 años era uno de los mejores tanques. En realidad hace poco más de 5 años de los mejores, pero actualmente de muy poca vida para esa velocidad y aún así le hace falta daño. Así que nada recomendable, 1000 veces que hagan el Bug Maurice, que el Bug Maurice es un legendario hibridable. Pero si quieren saber su recomendación de orbes, pues actualmente solamente tiene una que lo compensa en un poquito, pero aún así es muy difícil de usar. Y es la de técnicamente Fortitanque, pero le van a poner un orbe especial de fortalecimiento y 2 orbes básicos de vida. El orbe de fortalecimiento porque es lo mejor que le puede quedar. Velocidad sería mala inversión, otro tipo de especial no le quedaría. El de Forta sería lo mejor para multiplicar el daño. Y 2 orbes de vida porque eso es lo que más necesita el mutante. Sin vida él no hace relativamente nada. Simplemente para darles el dato, y no es nada recomendable en Guardián Galáctico. Aunque ojo, su skin en platino, les puedo decir que ahí como la están viendo es de las mejores del juego. O sea, increíble, pero para tenerlo de adorno. Seguimos avanzando, amigos, y ya llegamos al segundo mutante. Y vemos allí a la jefa de Reactor Lily. Esta mutante, como les digo, mítico con Cyber, que cuenta con la habilidad de debilitamiento. Y ella es el jefe, o la jefa, como le quieran decir, del reactor de películas. Así que estadísticas, ella cuenta con una velocidad de 5.88, una vida total de 4269, el daño de sus ataques es de 1179, cuenta con un debilitamiento de 235 puntos, pero lo importante es que la mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 35%, lo cual es muy buen porcentaje, chicos. Entonces, una mutante que obviamente no es meta. ¿Por qué? Simplemente, pues en verdad, tiene buena vida para su velocidad, tiene un daño aceptable y un porcentaje de debilitamiento genial. Pero principalmente no se ve porque obviamente es mítico, el meta actual casi no la permite usar y en realidad le hace falta mucho más daño
No mucho, pero sí le hace falta más daño para incorporarse al meta. Porque hay mutantes que tienen su velocidad que obviamente la superan en daño, pues por mucho. Y su habilidad de debilitamiento no la apoya en raridad. Pero una mutante que se puede aprovechar para evos intermediarios o bajos, ya que su velocidad, añadida con un buen orbe de velocidad, permite que los 11.11 no te dobleguen turnos, tú te los puedas llevar si tienes buena combinación de orbes y eso. El debilitamiento es realmente bueno cuando vayas a enfrentar tanques, pero tampoco es que tenga la mejor velocidad para duplicar de primeras, así que varios puntos negativos, pero a la vez positivos. Una mutante que estadísticamente está bien, o sea, sería un ejemplo de qué sería lo regular en MG. No es ni meta, pero no es ni débil, es regular, es fuerte, pero tristemente no se usa por falta de estadísticas. Así que vayamos con su recomendación de orbes, chicos, ya que les recomiendo en realidad 2. Aunque por allí tiene una tercera. Pero la mejor y la ideal, chicos, es la que le coloquen velocidad full ataque, chicos. Sí, aumentar la velocidad para que no te dobleguen turnos la mayoría de los mutantes, como les he mencionado. Y full ataque porque en realidad es lo que necesita. Y tal vez para one-shotear a alguno de esos mutantes rápidos que se ven. Al estilo Madre de Dragones, al estilo Terror Abisal, aunque no se lo one-shotearía, depende. Pero Zeus principalmente, porque ella puede aguantarte fácilmente un golpe de Zeus, tiene la vida más que suficiente y ella sin problema se lo puede one-shotear como cualquier otro mutante. Y la segunda, para los que no quieran velocidad, sino que quieran aumentar el daño a medida de los turnos, pues es la de fortalecimiento. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de ataque básico y un orbe de vida. Obviamente fortalecimiento para aumentar el daño cuando pasen los turnos, un orbe de ataque ya que su primer turno es realmente importante y se puede llegar a notar. Y el orbe de vida, pues para que aguante lo suficiente. Y obviamente porque el orbe de vida casi siempre es muy buen complemento con el de fortalecimiento, chicos. Así que esas son las combinaciones que les puedo decir para la jefa de reactor, Lily. Último mutante del video, chicos. Y aquí tenemos a otro legendario. Y tenemos a la reina Ragti. Ya saben, chicos, esta mutante doble galáctico que cuenta con la habilidad de fortalecimiento. Veamos esas estadísticas. Ella cuenta con una velocidad de 5 puntos, sí, chicos, o sea, 5 puntitos. Una vida total de 4066. El daño de su ataque individual es de 1020 puntos y su daño múltiple hace 588 de daño. Cuenta con la habilidad de fortalecimiento, como les digo, ahí como ven el porcentaje es del 20%. Pero lo importante es que la mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de fortalecimiento se convierte en un 35%, chicos. Sí, tiene un fortalecimiento realmente fuerte. Entonces, Reina Ragti, una mutante que llegará muy pronto a la tienda por créditos, solamente por un día, por eso muchos la mencionaron. Y bueno, por aquí la tienen. Entonces, mi opinión, obviamente, una mutante que para su velocidad tiene buena vida. 4066 puntos de vida es genial. El daño es lo que le hace falta en realidad, pero eso lo compensa su buen porcentaje de fortalecimiento. 35% de fortalecimiento es una locura, amigos. Para esa velocidad es muy buen porcentaje que le complementa la falta de daño y la vida pues es más que suficiente en realidad. Así que, como les dije en un anterior video, es muy recomendable para las personas que no tienen galácticos. Si no tienen galácticos, pues la reina Ragti les va a venir genial, les va a venir de maravilla. Así que vamos con su recomendación de oro, ya que tiene dos. La primera, obviamente, es la de velocidad, forta y vida, chicos. Aumentar la velocidad, ya que es el único especial que le quedaría. Otros especiales se basan en porcentaje de daño como todos. Y bueno, obviamente ni escudo ni absorción le quedaría, mucho menos debilitamiento. Y forta, pues, digo, respuesta ni mencionar. Así que lo mejor para ella, chicos, siempre será la velocidad. Entonces, le van a añadir un orbe de fortalecimiento, ya que, como les dije, el fuerte de ella es el fortalecimiento. Así que cuando ataque fortalecida es cuando se va a ver reflejado su daño. Y el orbe de vida simplemente para aguantar turnos lo máximo posible y atacar con el fortalecido. Y la segunda combinación, este es un poco más agresivo, pero este va a ir directamente cuando ustedes enfrenten lo que son mutantes cybers o zoomorfos, simplemente esos. Y es que le van a colocar un orbe de velocidad y le van a colocar dos orbes de fortalecimiento, chicos. Sí, van a aumentar ese porcentaje de fortalecimiento al máximo, tanto que ella va a tener un daño increíble, chicos. En verdad, esta combinación con dos orbes de fortalecimiento es una locura lo que puede llegar a hacer de daño esta mutante. Pero tengan en cuenta lo de la vida, que al final no tiene mala vida, pero tampoco es que sea los más tanque del juego. No se acerca, pero ni en poco. Así que deben de tener en cuenta estas combinaciones y saber qué se van a enfrentar. Obviamente, Reina Ragti obviamente sería muy buena para enfrentar cybers y zoomorfos, como lo indica
su gen. Así que para empezar está increíble la reina Ragti. Así que bueno amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que bueno, allí yo doy el análisis completo para que bueno, sepan qué estadísticas tienen los mutantes y como les mencioné, si valen la pena o no. Obviamente, como les digo, para empezar, la reina Ragti está increíble, incluso para evos intermediarios. El guardián galáctico nada recomendable y la Lily pues no es recomendable porque es muy difícil completar un reactor y simplemente para obtenerla ella es preferible gastar tus fichas en lo que es para obtener al Zeus o inclusive al Soundkillat o al Basilisco S-Dragon. Menos la Lily, pero el reactor de películas es importante para bingo, así que deben tener también eso en cuenta. Así que no olviden dejar su poderoso like para más videos de recomendación de orbes y no olviden comentar qué mutantes quisieran ver también en un video para su recomendación de orbes. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de Santi Toctaguano. Mega saludo para Rodrigo Luey García, uno más para el crack de Adrián. Saluditos para Junior Chávez, un saludazo que se lleva Rich Gamer, uno más por supuesto para Dirobi KT. Mega saludo para Joy Boy Games. Y por último, pero no menos importante, mega super poderoso saludo para Malcolm Jones. Así que como les digo amigo, espero les haya servido el video, que es lo principal. Y nos vemos en un próximo de MGG. Adiós.